Miguel Blanco escuchó por primera vez sobre El Depilador cuando iba en el auto, a las 7 de la tarde, la hora del taco, en la radio Bio Bio. Una larga fila de autos avanzaba lento por Avenida Mata hacia el poniente, buses del Transantiago adelantándose, chirridos de frenos, bocinazos. El juez Carroza había abierto unos expedientes nuevos y el locutor leía las declaraciones de una de las víctimas. A pesar de calor, Miguel subió los vidrios y ajustó el volumen. De inmediato, como una chispa, un fogonazo, apareció en su mente la imagen de la caja. La cara de Emilia, la chimenea de la biblioteca, el sabor de chocolate, el viejo de mierda, la casa, la caja, la caja. Apenas el tránsito empezó a fluir, se cambió de pista. Cuando llegó a la esquina con Santa Rosa, dobló para tomar el lado de la avenida, continuó hasta Bustamante y en la calle Rancagua enfiló hacia el oriente, hacia la casa de Emilia. Eso es el inicio de El Depilador, que es el nuevo libro de Fátima Sime, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Fátima? Muy bien, gracias a ti por la invitación. Bueno, yo estoy aquí acomodando el libro en modo cuneta, que viene aquí con su pasamontañas, como corresponde, que son los editores de este libro, que es una colección de cuentos que yo leí antes sobre el libro que me llamó la atención, ¿no? Que eran un cuento sobre el aborto. Y es sí, pero no. A mí me dio la impresión, y aquí te lo lanzo inmediatamente como hipótesis de lectura, ¿no? Que sí, efectivamente, todos los cuentos de una u otra manera hay abortos. En algunos momentos es mucho más central, como en el último cuento, y en otros momentos es un elemento, en este caso en el del depilador, es un tema que tiene que ver con la tortura, ¿no? A mí me da la impresión, Fátima, que es un libro sobre cómo el pasado siempre nos pilla. Bueno, sí, de todas maneras. Pero obviamente lo que yo principalmente quise es poner en la agenda pública este tema tan importante y que lo tenemos tan rezagado aquí en Chile, perdón, que es el aborto. Entonces, todas las historias tienen alguna pérdida porque quería que esta mirada del aborto acogiera en forma transversal más o menos distintas miradas. Entonces, por eso los escenarios, por así decirlo, tienen también mucho de distinto y aparecen entonces otros temas también. Uh-huh. Pero el hilo conductor que los lleva es porque hay alguna pérdida, sí, de algún tipo, uh-huh, de lo que es el futuro ser, ¿no? Lo que es el feto. Y principalmente lo que yo quería era como que mi posición ante el aborto, que obviamente la tengo, no se transparentara. uh-huh. Por eso también puse la mirada de un hombre con primera voz masculina en 2 de los cuentos, porque me interesaba también como introducir más al hombre en este pensamiento público que deberíamos tener frente al aborto, como futuro padre, ¿no? Claro, y además, ¿qué pasa ahí con ese luto, no? Que tiene que ver con que cómo socialmente, lo ordeno así, vivimos en una sociedad en donde el 80% de los padres no estaban pagando las pensiones. O sea, ese es el dato brutal, ¿no? Así es. Y uno dice, bueno, pero eso no es una casualidad, no es que haya una o dos personas que piensan que pueden distanciarse de la paternidad. Socialmente aparece el aborto y la maternidad como un tema de una decisión de la mujer sobre sí misma y, por supuesto, inicialmente y básicamente es, en términos, y ahí estamos en tema de derechos reproductivos, pero es súper interesante tu libro, ¿qué pasa con el duelo masculino? Exacto, esa era la el primer cuento es brutal en ese respecto. Sí, sí, que digamos era la intención que yo tenía. A veces estas intenciones que uno tiene en la vida, yo diría, no sé, una estadística, el 80% son fracasos, pero a veces como que uno le resulta en lo que trató de hacer y yo creo que en este caso me resultó, porque los comentarios que he tenido ha gustado mucho esto de la voz masculina o de que se ha logrado como lo que yo quería poner, ¿no? Claro, que siempre hay un costo, ¿no? Y hay un costo que tiene que ver con la memoria. Alguien en una sociedad donde el aborto es un delito. Bueno, así es como es hoy en día, digamos. Claro, y eso es lo que hay que tratar de conversar y de ponernos de acuerdo una vez por todas, que no puede ser un delito, digamos. Claro, y eso hace que finalmente lo que pasa lo que pasa en los cuentos, ¿no? Excepto en el primer cuento, que es una pérdida. En el resto de los cuentos hay un costo, en algunos casos hay un costo judicial, hay cárcel,
para algunos de los personajes de los cuentos, y también hay un eco que queda ahí dando vueltas, las consecuencias de esa cárcel, las consecuencias de esa culpa, las consecuencias de esa rabia. Hay un cuento que a mí me encantó, que probablemente sea el más distinto de todos, que se llama Una ave rara del paraíso, que es un cuento sobre la venganza, pero incluso sobre una venganza que no está planificada. Pero eso probablemente me encantó, porque es como el personaje tiene frente a sí a alguien que le hizo muchísimo daño, que le rompió el corazón, además de echarle a perder la vida en algún momento, y que luego se rearma y se encuentra con esta persona desde un lugar de poder, podríamos pensar, y eso le permite una venganza que él ni siquiera es consciente de que necesitaba. Bueno, es como los pequeños gustitos que de repente uno se da frente a ciertas emociones que nos las hemos llevado muchas veces reprimidas, y bueno, y ahí salen, digamos. Sí, ese cuento es, bueno, es que no se puede hacer spoiler. Le dejamos ahí, no, claro, yo creo que con lo que dijimos es suficiente. Pero de nuevo yo vuelvo a la idea de que hay una mirada sobre el pasado, ¿no? Y también sobre cómo construimos el pasado desde el presente. Porque hay varios personajes que, o sea, lo hacemos todos, todo el tiempo. Todos y todas, cuando contamos el pasado, lo contamos desde nuestra perspectiva, desde nuestro dolor, desde nuestra subjetividad. Así es la memoria, claro. Así es la memoria y con la información que tenemos. Y por ejemplo, en el último cuento, al final nos damos cuenta que las cosas no fueron como ella pensó que eran. Así es. Claro, sí. Cuéntanos respecto a esas estrategias también, porque son cuentos realistas, todos ellos, ¿no? El horror que aparece en algunos de ellos es un horror humano, brutal, que tiene que ver con nuestra historia, pero están todos dentro del espacio del humano realista, pero sí con una estrategia narrativa que tiene que ver con la construcción de un misterio. Bueno, claro, están hechos ex profeso así, porque lo primero que pensé yo era como, me interesa mucho el tema de la memoria, y veía como mis hijas adolescentes se iban perdiendo en la maraña de ideas que metamos todo debajo de la alfombra, etcétera. Entonces era como orientarlo hacia la juventud mucho, y se me ocurrió hacerlos todos, o mi escritura en general, siempre en forma de thriller, ¿no? Entonces, para que sea fácil de leer, para que lo termines luego, para que vayas como queriendo no dejar la lectura o dejarla para mañana y no que quede ahí en el velador para siempre. Y por eso también yo creo que ha sido una decisión acertada, porque he tenido mucho buen feedback al respecto, pero están ex profeso hechos así, ¿ya? Que si tú te fijas siempre hay una especie de thriller que va llevando. Mi otra novela, La carne de perra, también está hecha de la misma manera, en general los cuentos también. Claro, pero estos están en general contados desde una primera persona. Hay alguien que está recibiendo la información o descubriendo la información y que, pues, claro, se pregunta qué hago con eso hoy día, ahora, qué hago con lo que yo pensé que era y luego hoy día no es, ¿no? Cuando con esta información nueva que ilumina mis relatos sobre el pasado. Por supuesto, por eso es tan importante que conversemos en la sociedad, que se hable, para que las distintas visiones puedan ponerse en la mesa y pueda conversarse al respecto. No demos vuelta a la página, metamos todo debajo de la alfombra y aquí no ha pasado nunca nada. Sino lo que uno quiere en el fondo es que lo malo del pasado no se vuelva a repetir, ¿no? Y es la única forma. Mi interés principal era que con este libro que se conversara en la sobremesa, que tú le cuentes a tu amiga, oye, fíjate, leí esto, etcétera. A mí me gustaban mucho las invitaciones que he tenido a los clubes de lectura y cómo se arma entonces la conversación y lo que dices tú, que las diferentes miradas que uno tiene de la memoria, primero que exista la memoria y que después se puedan enriquecer con las miradas de los otros y poder llegar a una verdad colectiva, ¿no? Bueno, y de hecho, esa es una de las cosas que está comprobada que hace la literatura, ¿no? La literatura es nos otorga capacidad de empatía y de reflexión crítica. Y estaba pensando, claro, estamos entrando en el mes de septiembre, que siempre es un mes muy conflictivo y también de emociones encontradas, porque algunos estamos en llamas con que primavera, finalmente, cruzamos el invierno, se vienen las celebraciones, etcétera, pero también se vienen las conmemoraciones y el dolor, y han pasado 50 años, 51,
y todavía no nos ponemos de acuerdo. A propósito de eso, ¿cuál sientes tú que es el rol de la literatura en ese proceso? Bueno, mira, mucha gente me llama muchísimo la atención porque me dicen, ay, tu libro lo tuve que leer con un rabotril y siempre me pasa lo mismo. Y yo digo, mira cómo es la literatura, porque el libro lo tienes que leer con un rabotril, pero la realidad que vives todos los días es 3 veces peor. O sea, pueden estar, no sé, habiendo violencia de género con tu vecina del lado, habiendo torturas cerca tuyo, etcétera. Y no sé, a lo mejor estamos todos tomando rabotril en Chile, no tengo idea. Hay un porcentaje importante de la población que está con antidepresivos, sí, es real. Pero uno no anda diciéndolo. En cambio, ante el libro sí le puedes decir a la autora, oye, tuve que tomártelo con un rabotril. Entonces, bueno, la literatura tiene un poquito eso, ¿no? El hecho de que te hace que las cosas pasen por tu misma emoción y tú te haces tu propia historia en tu cabeza y te remueve esas emociones mucho más que lo que a lo mejor hace la realidad, a la cual le pones un velo, el tupido velo, ¿no? Sí, bueno, ahí siempre viene a nuestra mente Heidegger, ¿no? Que dice que sí, pues, la obra cuando se oculta al mundo. Así y estamos tan acostumbrados al mundo que dejamos de verlo, y a veces la literatura es la que nos trae de vuelta. Claro, y además nos otorga esa mirada, ¿no? Porque hay que decir que El depilador de Fátima Sime, con quien estamos conversando ahora, ese cuento particularmente es un cuento que tiene que ver con derechos humanos, con violación a los derechos humanos durante la dictadura, pero el resto de los cuentos tiene que ver con dolores personales, con deudas, con conversaciones no hechas, con culpas, con responsabilidades y también con un poco cómo llevamos nuestros duelos internos. Así es, sí. Son diferentes, como te contaba al principio, diferentes escenarios, diferentes situaciones. Pero solamente un hilo conductor que es como el aborto, ¿no? ¿Y qué sientes? Perdón. No, que te iba a decir que a mí el cuento que más me gusta es el que menos me nombran siempre, que es Marta y Berta. Porque es una historia de amor, digamos, entonces, de profundo amor. A lo mejor por eso, ¿no? A lo mejor es como no estamos acostumbrados. Yo pensaba en ese cuento a propósito de los relatos que nos contamos respecto al pasado y cómo de repente te iluminan y te dicen, no, pero esto no era como tú creías. Y le pasa al personaje, es como, wow, entonces ¿ahora qué? Es como, espérate, todo este cuento que yo me conté en mi infancia no era. Y eso le pasa a la protagonista de Marta y Berta. Ahora, Fátima, el libro está en librerías, El depilador, editado por Cuneta, colección de cuentos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del retorno que ha tenido el libro a propósito de los comentarios de los lectores y lectoras? Bueno, ha sido muy bueno. Es impresionante, me tiene sorprendida. Yo creo que es un tema que estamos al debe. Lo sentimos todos que estamos al debe y ha remecido un poco las conversaciones, lo veo en el feedback que a uno le llega. Así que creo que era un nicho no explorado y que El depilador lo tiene y que además es entretenido de leer. Entonces... Bueno, ahí se los dejamos entonces, El depilador de Fátima Sime, editado por Cuneta, lo pueden conseguir ahí en su librería favorita, también por supuesto a través de las redes de Cuneta. Muchísimas gracias, Fátima, por venir. Gracias a ti, pues ha sido un gusto. Y gracias ahí al equipo de Cuneta que está aquí acompañándonos. Nosotros tenemos que ir a la pausa, a la música, ya regresamos.